No me van a creer que tengo la miniatura de este video hace como 3 meses. Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, a 25 días de arrancar el Mundial, tenemos que hablar de la lista de convocados, o bueno, lo que yo creo que vaya a ser la lista de convocados de la selección argentina, qué jugador se va a quedar afuera, qué jugador lamento que se quede afuera, qué jugadores llevaría yo, qué jugadores no llevaría, por qué no llevaría, por qué llevaría esto. Un video un poco más extenso, un video de debate, un video donde tenemos que hablar de, bueno, una prelista polémica porque hay jugadores importantes que se hayan quedado afuera, jugadores que no sé si merecían estar en el puesto donde están, jugadores que están ahí pero se sabe que no van a ir al mundial, y los jugadores a los que yo llevaría a la cita mundialista en la que la selección argentina va a buscar conseguir su segunda Copa del Mundo consecutiva, la cuarta estrella de la selección argentina, y Argentina no sabemos una fecha en concreto en donde la va a sacar, pero si dejo postergar el tiempo y no sacar este video, me voy a arrepentir mucho y muy grande. Bueno, como siempre, primero darle me gusta, comenten, compartan, suscríbanse y arrancamos con este video donde raramente después de muchos meses hablamos de algo que no sea Boca. Hablamos hoy de la selección argentina y espero que les guste este nuevo video, gente. Arrancamos con la lista de convocados a la que yo llevaría, la lista de convocados final y la lista de jugadores que lamento que se hayan quedado afuera. El entrenador Lionel Scaloni debe elegir a 26 futbolistas de la lista preliminar de 55 jugadores que diagramó. Poco a poco las selecciones que competirán desde el 11 de junio en el Mundial, Estados Unidos, México, Canadá 2026, están desvelando sus listas de 26 jugadores convocados, y una de las varias que todavía no lo hizo es la campeona del mundo, la selección argentina, que irá a Norteamérica a defender el título que logró en Qatar 2022. Tal establecer a la Federación Internacional de Fútbol la fecha límite para informar los convocados a la Copa del Mundo es el sábado 30 de mayo, o sea, no este sábado, el próximo. Y ese es el último día que tiene el entrenador Lionel Scaloni, al menos para enviar su nómina y que haga la Asociación de Fútbol oficial la convocatoria de los 26 jugadores que representen a la selección argentina. 2 días después, el 2 de junio, la FIFA dará a conocer todas las nóminas y las oficializará. En la prelista, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, incluye el tope de jugadores posibles, más allá de que tiene prácticamente definidos los 26 jugadores que llevará a Norteamérica, y solo le resta definir como máximo 4 nombres y apellidos. Entre los arqueros, la sorpresa fue Santiago Beltrán, figura de River, de los elogiados, de los elegidos. Es el único que nunca fue convocado al combinado celeste y blanco. Es poco probable que sea parte del plantel en la Copa del Mundo porque, bueno, el titular es Emiliano Martínez, porque Jerónimo Rulli fue el suplente en la gran mayoría de las competencias, y Juan Musso y Walter Benítez son los más probables de ser el tercer arquero. Eh, Muy seguramente vaya a terminar siendo Juan Musso. De los defensores, Lautaro Di Lolo, Sai Romero y Nicolás Capaldo son quienes en ninguna oportunidad fueron parte de una convocatoria. También está Germán Petzela, campeón de Qatar 2022, quien recientemente se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados anterior de la rodilla izquierda y no participó en el último año en el combinado argentino. Nicolás Domínguez, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela y Ezequiel Fernández son los volantes que se metieron en la nómina preliminar, aunque no tuvieron incursión en el combinado nacional en los últimos 4 años o lo hicieron a cuentagotas. En el caso de Moreno, sufrió un esguince de rodilla en el triunfo de River ante Rosario Central por el torneo de apertura y está descartado para el Mundial porque tiene un mes de recuperación. Entre los delanteros, las sorpresas son mi pibe, el juvenil Tomás Aranda, que descolla en Boca y es el mejor jugador del Ceneice y hasta puede ser el mejor jugador del fútbol argentino. Mati Soulé,
Etcheverry y Matteo Pellegrino. La gran ausencia y que tenemos que hablar es el próximo jugador a venir a Boca, la gran estrella, el heredero del 10 que no pudo ser, uno de los mejores jugadores del mundo, y me quedo corto. La gente no recuerda lo bueno que es este jugador, la gente no recuerda lo bueno que es Paulo Dybala, el heredero de Messi, el jugador que jugaba muy parecido a él. Se queda fuera luego de una temporada mala, una muy mala temporada de Paulo Dybala, con muchas lesiones, con poco rendimiento también cuando entraba, porque no fue bueno el rendimiento de Paulo a la hora de entrar a jugar con la Roma, además de estar en un equipo que no es el Napoli, que no es el Inter, que no es el Milan, que no es la Juventus, que están peleando arriba. No, y se fue a la Roma, un equipo histórico, sí, pero un equipo que no pelea nada, un equipo que está ahí, molesta a la Roma. Pero es lamentable que se haya quedado afuera Dybala. Ahora lo vamos a estar hablando un poco más a final del video más o menos. Los otros nombres que alguna vez tuvieron participaciones y no fueron incluidos son, bueno, Ángel Correa por fin se queda fuera de una convocatoria. Era inadmisible que Ángel Correa vaya a un mundial nuevamente. Ya el mundial anterior fue un desastre haberlo llevado a él y no a Garnacho. Lo Mónaco, Pablo Maffeo, un Pablo Maffeo que creo que ni siquiera debutó con la selección argentina. Otro que no debutó fue Valentín Rivero, Julio Soler, Tomás Palacios, Nehuen Pérez y Benjamín Domínguez. Nehuen Pérez es el que más minutos sumó, sacando a Ángel Correa, que llegó hasta vestir la 10 del seleccionado argentino. Pero son nombres de los que la gente, bueno, sabía que se iban a quedar afuera. A mí me hubiera gustado un poco más de nombre en lo que es Pablo Maffeo, un gran lateral en el Mallorca, que hoy lamentablemente se está yendo a la B, pero es un gran jugador. Hoy Julio Soler no está en el mejor nivel, pero también es un gran lateral que Scaloni no intuyó que podía faltarle, y hoy en día con las posibles lesiones de Acuña y la posible lesión de Montiel, eran un buen reemplazo a la hora de los laterales. Ya lo que es Kevin Lo Mónaco, Rivero, Palacios, el mismo Nehuen Pérez, Domínguez y bueno, ya lo he dicho desde el Correa, eran jugadores que no se merecían estar en la nómina de convocados. La prelista del seleccionado argentino, antes de arrancar a hablar de mis opiniones, son Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán. Los defensores son Agustín Xay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin McAllister, Lucas Martínez Cuarta, Marco Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Petzela, Leonardo Valerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lolo, Said Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Los volantes son Gabriel Rojas, Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Pilton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía, Valentín Barco, y los delanteros son, bueno, me levanto y aplaudo, Lionel Messi, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soblé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestiani, Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y por último Matteo Pellegrino. En la previa del Mundial, la Argentina disputará 2 amistosos en Estados Unidos, ya con el plantel de 26 jugadores definidos. Primero, el 6 de junio, se medirá ante Honduras en Texas. Posteriormente, el día 9, jugará ante Islandia en Alabama. El sorteo del campeonato ubicó al equipo albiceleste como cabeza de serie del Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania, y jugará sus partidos en Kansas y en Dallas. Debutará en el certamen frente a los africanos el martes 16 de junio a las 10 horas de Argentina. Luego enfrentará a los europeos el 22 de junio a las 2 y por último a los asiáticos el sábado 27 a las 11. Con los cambios de formato de la competencia por la participación de 16 seleccionados más
que en los últimos 7 mundiales, el primer objetivo del plantel será acceder a los 16avos de final, y lo logrará si se ubica primero o segundo o es uno de los 8 mejores terceros entre los 12 grupos. Si se ubica cuarto, quedará eliminado. Era un desastre quedarse afuera en un grupo que tiene a Jordania, Austria y Argelia. El rival de la primera ronda de la eliminación directa del conjunto albiceleste se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si se termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, el jueves 12 de julio en Los Ángeles. Bueno, ahora a lo que vinimos. Se hizo larga la espera, se hizo largo la edición, pero de la prelista, lógicamente va a ir Emiliano Martínez, el titular de la selección argentina, Jerónimo Rulli, un jugador que en el 2016, hace 10 años, pensamos que era el futuro de la selección argentina y un jugador que podía haber sido histórico para el seleccionado albiceleste y que lamentablemente se quedó a las puertas. Sí, es un jugador importante, sí, salió campeón con la selección argentina y sí, es un jugador de renombre, pero no es el jugador que nosotros hubiéramos pensado que teníamos en Jerónimo Rulli. Juan Musso y Walter Benítez se pelean el tercer puesto, yo lo llevaría a Beltrán. Sí, atrás se ve la camiseta de Boca. El canal tiene nombre Ceneice. Y yo lo llevaría a Santiago Beltrán. ¿Por qué lo llevo a Santiago Beltrán? Y recordemos que el primero y el segundo arquero son los que se debaten primero y segundo puesto. O si se lesiona el Dibu, como fue en su momento Sergio Romero, termina entrando Caballero. Nunca pensamos que iba a ser tan desastroso lo de Caballero que termine entrando el tercero. Pero en una selección seria como la actual, salvo un inconveniente, Dibu Martínez va a terminar jugando todos los partidos de la selección argentina. Capaz que en uno rote y Jerónimo Rulli vaya a ser por lo menos el que juegue un tercer partido, por ejemplo. Pero recordemos que tanto en el 86, como en el 2022, como en el 78, Argentina tenía, por lo menos en la nómina de los arqueros, a un arquero de River. Si vas a llevar a un arquero para estar sentado, vamos a llevarlo de cábala. Santiago Beltrán es mi tercer arquero y es el que le gana el puesto tanto a Facundo Cambeses, Walter Benítez y a Juan Musso, que para mí es el más meritorio de todos ellos. Igual recordemos también que Beltrán tiene mucha chapa porque se ataja, porque es el arquero de River. Pero tampoco es como que hizo algo tan milagroso como para ganarse la titularidad o el banco de suplentes en un mundial. No tanto como lo que hizo Armani en su momento. Armani en 2018 era el mejor arquero de Argentina y, bueno, terminó atajando un mundial. Bueno, Agustín Yay, Montiel, Nahuel Molina, Capaldo, McAllister, Lucas Martínez Cuarta, Senesi, Lisandro, Otamendi, Pesela, Valerdi, Romero, Di Lolo, Sey Romero, Medina, Acuña y Tagliafico. Repasamos un poco de lo que son los defensores. Bueno, tenemos que descartar. Yay, afuera. Gran jugador, pero Scaloni no ve el fútbol brasilero. No lo probó mucho y eso significa que se quedó fuera. Sey Romero, no me acuerdo que haya debutado con el seleccionado argentino. Se va a terminar quedando afuera, más teniendo en cuenta que juega en un equipo como el Getafe que no tiene los laureles como para llegar al seleccionado argentino. Además de que no lo conozco a Sey Romero, entonces no puedo opinar del jugador. Nicolás Capaldo. Este me duele con el alma porque me parece un gran jugador, un gran recambio, un jugador que puede jugar tanto de lateral como de central. Hoy en día no está tan visto por la gente, pero juega en el Hamburgo de Alemania. Un gran jugador, un gran equipo donde juega a un gran nivel. Yo lo llevaría, pero bueno, muy seguramente Capaldo se queda fuera del Mundial, teniendo en cuenta que no lo probó y ahí teniendo en cuenta que Capaldo no debutó con el seleccionado argentino.
Kevin McAllister, un jugador que fue probado por Scaloni en los últimos partidos de los amistosos esos que se jugaron en China o en la India. Muy seguramente no vaya a ir. El problema de Kevin McAllister no es el nivel, es dónde está jugando. Está jugando en el Unión Saint-Gilloise, que significa no tener laureles, no tener cámaras, no tener quien esté mandándole highlights a Scaloni, quien esté mostrando a la gente quién es Kevin McAllister. Kevin McAllister es un gran defensor, también polivalente, puede jugar de lateral como de central, pero bueno, se va a terminar quedando fuera del Mundial. Germán Petzela, es lógico que se tienen que quedar afuera del Mundial, como Lucas Martínez Cuarta. Son defensores que no pueden ir al Mundial de ninguna forma, porque están no solo en un bajo nivel, jugando en una liga menor como es el fútbol argentino, con el amor que le tengo al fútbol argentino, están jugando en una liga menor como el fútbol argentino. No tienen tampoco el nivel, o sea, ya es malo el nivel de Lucas Martínez Cuarta y Petzela para jugar en el fútbol argentino, imagínate para jugar en el Mundial. Anda que te corra una pelota de Doué, o de Mbappé, o de Lamine Yamal, ya quedaba pagando Petzela contra Holanda en el 2022, imagínate. 2026 contra Mbappé. Bueno, y después Senesi puede quedarse afuera. Más que nada por descarte, porque no haya algún lugar, porque tienen que descartar alguno. Lo mismo pasa con Facundo Medina, un jugador que fue probado, que va a depender del humor con el que se levante Scaloni y a quién quiere dejar afuera. O sea, lógicamente los titulares y los indiscutibles son Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Cristian Romero y Lisandro Martínez. Que hoy Lisandro Martínez va por la chapa de ser campeón, porque tiene una temporada no solo mala, sino repleta de lesiones. En el 2022 también fue lleno de lesiones, pero bueno, era otro nivel, un Lisandro Martínez más joven, más visto en la temporada. Esta temporada de Lisandro Martínez no me acuerdo de haber visto un solo partido. Dejé para último a Lautaro Di Lolo. La lista salió un día después de la eliminación catastrófica de Boca de Huracán por los octavos de final del torneo Clausura. Antes hubiera dicho totalmente que Di Lolo se merecía la clasificación al Mundial, que merecía llegar porque era el mejor defensor central del fútbol argentino. Por algo igual está en la lista de convocados. Hoy no lo llevo. Después de dos desastrosas actuaciones contra Huracán, penal y penal, en menos de 10 minutos y muy infantiles, hoy Di Lolo para mí se tendrá que quedar afuera del Mundial. Lo festejo si va, pero porque es de la fábrica de Boca. Pero hoy en día yo no lo llevaría. Siendo serio, Senesi es mucho más que Di Lolo. Me olvidé de hablar de Valerde. Valerde va a ir al Mundial. No es mucho más que decir. Repasando un poco el tema de los volantes. Rojas, Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Delgado, Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo de Paul, Palacio, Fernández, Enzo, Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso, Nico Domínguez, Emiliano Buendía y Valentín Barco. Yo hoy en día veo un gran mediocampo para la selección argentina. Yo no sé qué hace Gabriel Rojas en esta lista. Si es volante en Racing, lateral en la selección argentina, fue probado de lateral en la selección argentina. Es un gran recambio Gabriel Rojas. Lo dejo en un punto aparte de... Puede que se quede afuera porque no fue muy probado por Scaloni. Pero Argentina necesita recambios en los laterales. Hoy Acuña y Montiel no llegan al 100% y puede ser que ahí se necesite un jugador como Gabriel Rojas. Ya después, si tengo que descartar, bueno, Aníbal Moreno se queda fuera sí o sí, porque, bueno, se lesionó. Un mes y algo tiene de recuperación. Guido Rodríguez, que está jugando hoy en el Valencia, ya me parecía una mala convocatoria en el 2022, imagínate en el 2026. Nada más que decir de Guido Rodríguez, un jugador que nunca me gustó. Se va a quedar afuera Nico Domínguez, un jugador que muy interesante, un jugador muy interesante que llegó a la semifinal de la Europa League con el Nottingham Forest,
con todo lo que le digo es que un jugador que estuvo en un equipo que casi desciende, siendo la estrella, casi lleva a la final de la Europa League al Nottingham Forest y hoy se salva. Hoy ya se salvó de la Premier League. Es un gran jugador, Nico Domínguez. De hecho, es campeón de la primera Copa América con Scaloni, allá por 2021. Pero no fue probado. No fue probado en lo que fueron los amistosos, las eliminatorias, la última Copa. De hecho, Nico Domínguez se pierde la segunda Copa América, parece, que iba a ir convocado. Pero bueno, Nico Domínguez siempre está al margen de estoy, no estoy, no estoy, estoy. Va a depender si se lesiona a un jugador importante. Bueno, Emi Buendía, lo mismo, gran jugador, en gran nivel, juega en el Aston Villa, más visto porque se ve al Dibu. Eh, no tuvo la gran temporada igual, no tuvo una mejor temporada que la anterior. Después, ¿qué queda? Perrone tiene que ir, Leandro Paredes tiene que ir, Varela, yo hoy creo que se va a quedar afuera del Mundial. A mi gusto, yo lo llevaría. No porque jugaba en Boca, sino porque Alan Varela puede darle cosas al seleccionado argentino que el seleccionado argentino no está encontrando en un mediocampo que está dejando muchas falencias a la hora de jugar el mejor fútbol. Y ahora tenemos que hablar de por qué. Ezequiel Fernández se tiene que quedar afuera, no fue la mejor temporada en lo que es su primera temporada en Europa, viene de Arabia, no fue probado tampoco por Scaloni, lógicamente se va a quedar afuera. Un jugador que yo dejaría fuera, siendo serios, es Rodrigo de Paul. Porque estoy hablando de que es poco serio de que llegue de Paul al Mundial. Estamos hablando de un jugador que no fue campeón en Europa, de hecho tampoco fue campeón en Sudamérica, y que le pesó la camiseta del Atlético de Madrid, un equipo tan grande, que se tuvo que ir a Estados Unidos. Es lógico que Messi, con todo lo que ganó, es lógico que Messi, siendo el jugador más grande de todos los tiempos, se vaya a Estados Unidos, pero no es lógico que un tipo que tiene menos de 35 años, con una carrera extensa, se rebaja a jugar en una MLS, que es mucho menos que la Liga Profesional de Fútbol Argentino, mucho menos que la Liga Árabe o alguna liga asiática, y encima es malo en la Liga de Estados Unidos. Estamos hablando de que no tiene un nivel superlativo en la liga gringa. Messi sí, lógicamente. Eh, Igual Messi es superlativo en cualquier liga a la que vaya. Más en una liga amateur como la que estamos viendo en Estados Unidos, donde día por día ves a un desastre tras otro desastre. Hoy Rodrigo de Paul está jugando un muy mal nivel en Estados Unidos, en una liga menor, en una liga mala. El titular de la selección argentina no puede jugar en Estados Unidos, sacando la excepción de que es Messi al lado de Paul, que es como es bomba de hidrógeno contra bebé que tose. Palacios tiene que ir, no lo tengo tan visto en esta temporada, pero es un jugador que siempre está y de cábala está bueno llevarlo. Enzo Fernández, superlativo, lamentablemente se quedó afuera de las copas al final. Un muy mal tramo del Chelsea que acumuló como nueve partidos sin ganar. Pero bueno, se quedó fuera hasta de la Conference League. Pero Enzo Fernández tiene que ir sí o sí. Lo mismo para Alexis McAllister de mala temporada, eso decir. También tenemos que tener en cuenta que el director técnico de Liverpool es un mal técnico y que no termina de conseguir el nivel que necesitan sus jugadores. Además, tenemos que tener en cuenta de la tragedia de Diego Jota, que pudo haber afectado a todos sus compañeros. Después tenemos que hablar de, bueno, Valentín Barco tiene que ir sí o sí. Lo que demostró en los últimos amistosos, lo que demostró esta temporada con el Estrasburgo, es lógica total de que tiene que ir. Giovanni Lo Celso. Acá viene una duda. Estamos hablando de un jugador que es el que mejor se entiende con Lionel Messi, que es donde tiene que girar un poco el fútbol del seleccionado argentino. No todos tienen un Messi.
Así como no todas las selecciones tienen un Mbappé. Argentina tiene un Leo Messi al que tenés que rodear de grandes jugadores como lo son los Chelsea y más si son de su entendimiento. Desde Fernando Gago no hay uno como los Chelsea, sacando diferentes calidades. Los Chelsea se entienden muy bien con el mejor jugador de la historia y hay que rodearlo de jugadores así, más en la edad que tiene el 10. Los Chelsea lo que tuvo es una temporada mala tirando a regular, en donde su equipo no fue protagonista. Sí se clasificó a Champions después de muchos años, pero hoy los Chelsea no es protagonista en un Betis que está en un nivel regular en donde lo vimos históricamente, o por lo menos lo que vemos fútbol desde tal fecha. Vimos al Betis rondando entre mitad de tabla para arriba, nunca peleando nada. Hoy se clasifica a Champions, pero porque clasifican 400 millones de equipos. Los Chelsea tiene que mejorar mucho el nivel, va a terminar yendo. El mundial pasado estaba mejor en su nivel, en su calidad, en su mejor actitud. Estaba en un momento superlativo los Chelsea en el mundial pasado. Lamentablemente se quedó afuera por una lesión. Esperemos que esté en ese momento, en ese nivel que necesita la selección argentina para tener al mejor Lo Celso. Bueno, repasamos un poco de nuevo los delanteros. El mejor jugador de la historia, después Nico Paz, Mastantuono, Almada, Aranda, González, Garnacho, Simeone, Soule, Echeverri, Prestiani, Castro, Lautaro Martínez, López, Álvarez y Pellegrino. La ausencia de Dybala es de la que ya hablamos. Hay nombres en esta lista que son mucho menos que Paulo Dybala. Hay muchos nombres que son menos que Paulo Dybala. Y yo no hablo de que lo llevaría Paulo Dybala, que sí lo llevaría Paulo Dybala. Tenés que tener un recambio de Messi siempre. Siempre tenés que tener un recambio de Messi. No importa que tenga 20, no importa que tenga 25, no importa que tenga 30, 35, 40, 45, 100 años. Siempre tenés que tener un reemplazo de Messi por si se te lesiona. Y no estoy hablando de que se vaya a lesionar Messi, sino que estaba bien llevado en el Mundial 2018 y en el Mundial 2022, que podía pasar cualquier cosa y que entre Dybala era la mejor solución de todas. Lamentablemente el mejor jugador de la historia no va a tener a su reemplazo y va a tener que conformarse con que se hagan tramoyas raras. Bueno, otra vez a los jugadores que tenemos que descartar: Mateo Pellegrino, jugador al que no fue probado, jugador al que no vi, entonces es un jugador al que, bueno, lógicamente se va a terminar quedando fuera. Además de que no tiene las vitrinas ni las cámaras como para saber a qué juega Mateo Pellegrino, y encima juega en el Parma. Sacando, bueno, que hay jugadores que juegan en equipos chicos, por lo menos se los ve. Hoy Mateo Pellegrino no sabemos del todo a qué juega. Julián Álvarez es un jugador que va a entrar. Lautaro Martínez es otro de los jugadores que va a entrar. Giuliano Simeone está confirmado totalmente. Mastantuono totalmente. De hecho, Mastantuono sale en las figuritas del Mundial. ¿Por qué sale Mastantuono en una figurita del Mundial? Que hablar de Leo Messi, salvo que Messi no quiera ir al Mundial, es completamente titular. Aunque no descarto que pueda ser suplente en algún que otro partido, resolviendo los partidos al final del encuentro. Nico Paz es totalmente titular, de hecho va a ser convocado, pero todavía no descarto que se quede afuera por un tema de lesión. Todavía no se descarta la lesión de Nico Paz y eso es lo que más me duele. Thiago Almada también va a ser convocado, no por lo hecho en el Atlético Madrid, sino por lo hecho en el seleccionado argentino. Un Simeone que destruye a los argentinos totalmente. No puede ser el mal nivel que tiene Thiago Almada en el Atlético de Madrid. Bueno, ya me quedan pocos para hablar y van a ser jugadores importantes. Juan Manuel López va por el puesto de Panichelli, un jugador que se había ganado la titularidad en el Estrasburgo, un jugador que se había ganado su puesto en el seleccionado argentino, que era goleador en Francia hasta hace 3-4 fechas.
Era el goleador de Francia e iba por la bota de oro. Se lesionó lamentablemente, se pierde el mundial. López lo reemplaza, son de calidades y niveles y posiciones distintas, por más que sean 9, es necesario llevar un tercer 9. López lo hace bien, esta temporada no es tan visto como lo fue la temporada pasada. No estoy diciendo que es mala la temporada de López, pero yo hubiera preferido totalmente Panichelli, que bueno, se quedó afuera. Santi Castro se va a quedar afuera. Es un jugador a futuro, un jugador a ver a futuro, un jugador que tiene un gran nivel, pero juega no solo en el Bologna, sino es muy joven, apenas fue usado en el seleccionado argentino. Es un jugador que se va a terminar quedando fuera del mundial, pero que tiene laureles como para en un futuro jugar en el seleccionado argentino. Bresciani puede que en su momento haya sido pensado para el seleccionado argentino, después de sus dichos a Vinicius Junior en la Champions League. Lo descarto completamente porque Argentina va a evitar ese tipo de conflicto. Mati Soulé, el mejor jugador del fútbol italiano, estamos hablando de los argentinos, no se entiende por qué no fue usado por Scaloni, no se entiende por qué no fue convocado en la mayoría de los partidos o todos los partidos de las eliminatorias. Hoy se va a quedar afuera porque no es del gusto de Scaloni, pero hoy Soulé es una bestia total. Que no vaya Soulé es un desastre, porque le permite a Italia en su momento, en un momento futuro, llevarse a un jugador como Mati Soulé, y hoy Argentina tiene que encadenarlo totalmente y no dejarlo ir. Alejandro Garnacho, llegó el momento de hablar de un jugador que a mi gusto tendría que ir al Mundial y que andás a ver si va al Mundial. No lo descarto a Alejandro Garnacho, por más de haber tenido una muy mala temporada en el Chelsea. Mala decisión de Garnacho al haber dejado al Manchester United, pudo haberse ido al Arsenal. No la vio, totalmente no la vio. Pero es un jugador considerado por el cuerpo técnico de Scaloni. Veremos. No descarto la posibilidad de Garnacho al Mundial. Lo mismo, bueno, pasa con Nico González y con Aranda. Aranda, el mejor jugador del fútbol argentino, un jugador que yo llevaría totalmente llevaría a Tomás Aranda porque es un jugador que le podría aportar al seleccionado argentino algo que no tiene. Una gambeta, un control de pelota increíble, un nivel de pases de otro mundo para el nivel que tiene un jugador como un recién debutante como Tomás Aranda. Qué sé yo, Argentina necesita esa gambeta, ese jugador deslumbrante como lo puede ser Tomás Aranda. Y el último jugador de que tenemos que hablar, yo no lo llevo. Un jugador que está robando. Hoy Nico González no tiene el nivel para ir al seleccionado argentino, nunca lo tuvo. Tenemos que ser sinceros. Nico González nunca tuvo el nivel para ir al seleccionado argentino. Se mantiene porque, bueno, es amigo del grupo, porque es del gusto de Scaloni, porque es polivalente. No me sirve que sea polivalente y jugar mal en todas las posiciones. Es como es polivalente y jugar mal. No rinde en el seleccionado argentino. No rinde. Yo no lo llevaría, va a terminar yendo y así termina mi lista. No conté cuántos jugadores puse, cuántos llevaría, cuántos se quedaron afuera. Si queda agregar un poco más, después lo editaré. Pero bueno, así queda un video muy largo, a diferencia de lo que hacemos constantemente. Así que espero que les guste, denle me gusta, comenten, compartan, suscríbanse y me voy a ver el partido del Arsenal, gente, me voy a ver el partido del Arsenal. Vamos gente, que Argentina va por la segunda copa consecutiva y sería una bestialidad grabarla. No sé si voy a grabarla, eso sí, es un tema de que cábala total. Vamos a dejarlo ahí. Nos estamos viendo en la próxima, gente, y chao.